Oremos con la lección divina. Hoy, domingo 9 de abril de 2023, domingo de Pascua de Resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy meditaremos el Santo Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos del 1 al 9. Ver en la noche y creer por el amor. Pidamos el Espíritu Santo. Señor Jesucristo, hoy tu luz resplandece en nosotros, fuente de vida y de gozo. Danos tu espíritu de amor y de verdad, para que como María Magdalena, Pedro y Juan, sepamos también nosotros descubrir e interpretar a la luz de la palabra los signos de tu vida divina presente en nuestro mundo y acogerlos con fe para vivir siempre en el gozo de tu presencia junto a nosotros, aun cuando todo parezca rodeado de las tinieblas de la tristeza y del mal. Una clave para la lectura del Evangelio. Para el evangelista Juan, la resurrección de Jesús es el momento decisivo del proceso de su glorificación, con un nexo indiscutible con la primera fase de la glorificación, a saber, con la pasión y muerte. El acontecimiento de la resurrección no se describe con las formas espectaculares y apocalípticas de los evangelios sinópticos, sino que para Juan la vida del resucitado es una realidad que se impone sin ruido y se realiza en silencio, en la potencia discreta e irresistible del Espíritu. El hecho de la fe de los discípulos se anuncia cuando todavía está oscuro y se inicia mediante la visión de los signos materiales que los remiten a la palabra de Dios. Jesús es el gran protagonista de la narración, pero no aparece ya como una persona. Leamos el texto. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón y Pedro a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Hagamos una división del texto para mejor comprensión. La introducción, un hecho previo que nos demarca, que nos delinea la situación del momento, que está oscuro, que es de madrugada. Luego la reacción de María Magdalena
y el primer anuncio del hecho apenas descubierto. La reacción inmediata de los discípulos y la relación que transcurre entre ellos. La constatación del hecho que anunció María Magdalena. La fe del otro discípulo y su relación con la Sagrada Escritura. Podemos hacer un silencio interior para poder abrir el corazón y dar lugar a que la palabra de Dios penetre mi corazón. Vuelvo a leer o a escuchar lentamente todo el pasaje. También estoy yo allí en el sitio, en ese jardín. El sepulcro vacío está delante de mis ojos. Dejo que resuene en mí las palabras de María Magdalena. Corro yo también con ella, con Pedro y con el otro discípulo. Me dejo sumergir en el gozoso estupor de la fe en Jesús resucitado, aunque como ellos no lo veo con mis ojos de carne. La palabra que nos da vida. El capítulo 20 de Juan es un texto bastante fragmentado, en el que resulta evidente que el redactor ha intervenido muchas veces para poner de relieve algunos temas y para unir varios textos recibidos de las fuentes precedentes, al menos 3 relatos. En el día después del sábado es el primer día de la semana y hereda en el ámbito sagrado la gran sacralidad del sábado hebraico. Para nosotros los cristianos es el primer día de la nueva semana. También es el inicio de un tiempo nuevo, el del memorial de la resurrección llamado Día del Señor. El evangelista adopta aquí una expresión que ya es tradicional para los cristianos y es más antigua de la que aparece enseguida como característica de la primera evangelización, el tercer día. María Magdalena es la misma mujer que estuvo presente a los pies de la cruz con otras mujeres. Aquí parece que estuviera sola, pero la frase exactamente no sabemos. Revela que la narración original sobre la que el evangelista ha trabajado contaba con más mujeres igual que los otros evangelios. De manera diversa con respecto a los sinópticos, además no se especifica el motivo de su visita al sepulcro, puesto que ha sido referido que las operaciones de la sepultura ya estaban completadas. Quizá la única cosa que falta es el lamento fúnebre. Sea como sea, el cuarto evangelista reduce al mínimo la narración del descubrimiento del sepulcro vacío para enfocar la atención de sus lectores en el resto del relato. De madrugada, cuando estaba todavía oscuro, Marcos dice que, hace como un modo diverso, pero de ambos se deduce que se trata de las primeras horas de la mañana,
Cuando todavía la luz es tenue y pálida, quizás Juan subraya la falta de luz para poner de relieve el contraste simbólico entre tiniebla y falta de fe y luz acogida del Evangelio de la Resurrección. Magdalena ve la piedra quitada del sepulcro. La palabra griega es genérica. La piedra estaba quitada o removida diversamente. El verbo quitar nos remite a Juan el Bautista, que señala a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Quizá quiere el evangelista llamar la atención de que esta piedra quitada, arrojada lejos del sepulcro, es el signo material de que la muerte y el pecado han sido quitados de la resurrección de Jesús. María echa a correr y llega donde Simón Pedro y el otro discípulo. Ella corre a ellos, que comparten con ella el amor por Jesús y el sufrimiento por su muerte atroz, aumentada ahora ante este descubrimiento. Se llega a ellos quizá porque eran los únicos que no habían huido con los otros y estaban en contacto entre ellos. Quiere al menos compartir con ellos el último dolor por el ultraje hecho al cadáver. Notamos cómo Pedro y el discípulo amado y la Magdalena se caracterizan por su amor especial que los une a Jesús. Es precisamente el amor, especialmente si es renovado, el que los vuelve capaces de intuir la presencia de la persona amada. El otro discípulo a quien Jesús quería es un personaje que aparece solo en este evangelio y solo a partir del capítulo 13, cuando nos muestra una gran intimidad con Jesús y también un gran acuerdo con Pedro. Aparece en todos los momentos decisivos de la pasión y de la resurrección de Cristo. Pero permanece anónimo y sobre su identidad se han dado hipótesis bastante diferentes. Probablemente se trata del discípulo anónimo del Bautista que sigue a Jesús junto con Andrés, puesto que el cuarto evangelio no habla nunca del apóstol Juan y considerado que este evangelio a menudo narra con esas particulares propias de un testigo ocular, el discípulo ha sido identificado con el apóstol Juan. El cuarto evangelio siempre se le ha atribuido a Juan, aunque él no lo haya compuesto materialmente, si bien es en el origen de la tradición particular que se remonta este evangelio y otros escritos atribuidos a Juan. Esto explica también cómo él sea un personaje un tanto idealizado, a quien Jesús tanto quería. Es evidentemente un añadido debido no al apóstol, que no hubiera osado presumir de tanta confianza con el Señor, sino de sus discípulos que han escrito materialmente el Evangelio y han acuñado esta expresión reflexionando sobre el evidente amor privilegiado que concurre entre Jesús y este discípulo. Allí donde se usa la expresión más sencilla, el otro discípulo o el discípulo, es que ha faltado, por tanto, el añadido de los redactores. Se han llevado del sepulcro al Señor, dice ella. Estas palabras, que se repiten también a continuación en los versos 13 y 15, revelan que María
teme uno de los robos de cadáveres que sucedían a menudo en la época, de tal manera que obligó al emperador romano a dictar severos decretos para acabar con ese fenómeno. A esta posibilidad recurre en Mateo los jefes de los sacerdotes para difundir el descrédito sobre el acontecimiento de la resurrección de Jesús y ocasionalmente justificar la falta de intervención de los soldados puestos de guardias en el sepulcro y que nunca supieron qué fue lo que pasó. El Señor, el título de Señor implica el reconocimiento de la divinidad y evoca la omnipotencia divina. Por esto era utilizado por los cristianos con referencia a Jesús resucitado. El cuarto evangelista, de hecho, lo reserva solo para sus relatos pascuales. No sabemos dónde lo han puesto. La frase recuerda cuánto sucedió a Moisés, cuyo lugar de sepultura era desconocido. Otra probable referencia a estas mismas palabras de Jesús sobre la imposibilidad de conocer el lugar donde hubiera sido llevado. Corrían los dos juntos, pero el otro llegó primero, pero no entró. La carrera revela como el ansia que viven en estos momentos los discípulos. El pararse del otro discípulo es mucho más que un gesto de cortesía o de respeto hacia un anciano. Dejar que Pedro llegara primero es el reconocimiento tácito y pacífico en su sencillez de la preeminencia de Pedro dentro del grupo apostólico, aunque esta preeminencia no se subraye. Es por tanto un signo de comunión. Este gesto podría también ser un artificio literario para trasladar el acontecimiento de la fe en la resurrección al momento sucesivo culminante de la narración. Los lienzos en el suelo y el sudario plegado en un lugar aparte. Ya el otro discípulo, sin siquiera entrar, había visto algo. Pedro, pasando la entrada del sepulcro, descubre la prueba de que no ha habido ningún robo del cadáver. Ningún ladrón hubiera perdido el tiempo en desvendar el cadáver, extender ordenadamente los lienzos y las fajas. Por tierra pudiera haber sido traducido mejor por extendidas o colocadas en el suelo, y plegar aparte el sudario. La operación se hubiera complicado por el hecho de que los óleos con los que había sido ungido aquel cuerpo, especialmente la mirra, operaban como un pegamento, haciendo que se adhiriera perfecta y seguramente el lienzo al cuerpo, casi como sucedía cuando embalsamaban las momias. El sudario además está plegado. La palabra griega puede decir también enrollado, o más bien indicar que aquel paño de tejido ligero había conservado en gran parte las formas del rostro sobre el cual había estado puesto, así como una máscara quizá mortuoria. Las vendas son las mismas citadas en otro evangelio de Juan, antes en el capítulo 19. En el sepulcro todo resulta que está en orden, aunque falta el cuerpo de Jesús. Y Pedro consigue ver bien en el interior porque el día ya está clareando. A diferencia de Lázaro, por tanto, Cristo ha resucitado, abandonando todos los arreos funerarios. Los comentadores antiguos hacen notar que de hecho Lázaro
guardaría sus vendas para la definitiva sepultura, mientras que Cristo no tenía ya más necesidad de ellas, por eso las dejó allí, porque Él no debe ya jamás morir. Pedro vio, el otro discípulo vio y creyó. También María Magdalena al comienzo de la narración había visto, aunque la versión española traduce todo con el mismo verbo, el texto original usa tres modos diversos, dejándonos entender un crecimiento. Magdalena y Deín, aquí para el otro discípulo, dejándonos entender profundamente este modo de ver que de hecho culmina con la fe del otro discípulo. El discípulo anónimo ciertamente no ha visto nada diverso de lo que ya había visto Pedro. Quizás él interpreta lo que ve de una manera diferente de los otros, también por la especial sintonía de amor que había tenido con Jesús. La experiencia que tuvo Tomás con Jesús es emblemática. Sin embargo, como se indica por el tiempo del verbo griego, su fe es todavía una fe inicial, tanto que él no encuentra el modo de compartirla con María o Pedro o cualquiera de los otros. Para el cuarto evangelista, sin embargo, las dos palabras, el binomio ver y creer, es muy significativo y está referido exclusivamente a la fe en la resurrección del Señor. Porque era imposible creer verdaderamente antes que el Señor hubiese muerto y resucitado. El binomio visión-fe por tanto, caracteriza a todo este capítulo y el discípulo amado se presenta como un modelo de fe que consigue comprender la verdad de Dios a través de los acontecimientos materiales. No habían comprendido todavía la escritura. Se refiere evidentemente a todos los otros discípulos, también para aquellos que habían vivido junto a Jesús. Por tanto, ha sido difícil creer en Él y para ellos, como para nosotros, la única puerta que nos permite pasar el dintel de la fe auténtica es el conocimiento de la Escritura y a la luz de los hechos de la resurrección. Algunas preguntas para orientar la reflexión y la oración. ¿Qué quiere decir concretamente para nosotros creer en Jesús resucitado? ¿Qué dificultades encontramos para la comprensión? ¿La resurrección es solo propia de Jesús o es verdaderamente el fundamento de nuestra fe? La relación que vemos entre Pedro, el otro discípulo, y María Magdalena es evidentemente de gran comunión en torno a Jesús. ¿En qué personas, realidades, instituciones encontramos hoy la misma alianza de amor y la misma común unión fundada en Cristo Jesús? ¿Dónde conseguimos leer los signos concretos del gran amor por el Señor y por los suyos que mueve a todos los discípulos? Cuando observamos nuestra vida, la realidad que nos circunda de cerca o de lejos, tenemos la mirada de Pedro que ve los hechos
permanece firme a la muerte y a la sepultura de Jesús, o más bien la del otro discípulo que ve los hechos y descubre en ellos los signos de una vida nueva? Oremos invocando la gracia y alabando a Dios con un himno de la carta de San Pablo a los Efesios. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principio, potestad, virtud, principado, dominación y todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Hagamos oración. El contexto litúrgico no es diferente para orar este Evangelio y el acontecimiento de la resurrección de Jesús, en torno a cual gira nuestra fe y nuestra vida cristiana. La secuencia que caracteriza la liturgia eucarística de este día y de la semana que sigue, que es la octava de Pascua, nos guía en la alabanza al Padre y al Señor Jesús. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que en la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua, primicia de los muertos. Sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Nuestra oración puede también concluirse con otra invocación. Quiero sentir, vivir y expresar todo este amor que es empeño gozoso en el mundo y contacto feliz con los otros. Solo tú me libras, solo tú me sueltas, y los hielos descienden para regar el valle más verde de la creación. Felices Pascuas de Resurrección. Alabado sea Jesucristo.